Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Jorge Hernández Díaz. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO. Es investigador titular de este instituto, tiene una maestría en antropología por la Universidad de Brasil, Brasilia, tiene una maestría y doctorado en antropología por la Universidad de Connecticut de Estados Unidos, es autor, coautor y coordinador de diversos libros, entre los que podemos destacar algunos: El café amargo, El café crisis y organización, los pequeños productores en Oaxaca, Artesanías y artesanos en Oaxaca, innovaciones de la tradición, Organización popular y oposición empresarial, manifestaciones de la acción colectiva en Oaxaca, Cultura e identidad étnica en la región Guave, las imágenes del indio en Oaxaca, reclamos de la identidad, la formación de las organizaciones indígenas en Oaxaca, Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural, los usos y costumbres en Oaxaca, Dilemas de la institución municipal, una incursión en la experiencia oaxaqueña, Organización política y gobernabilidad en territorios indígenas de América Latina, Comunidad, migración y ciudadanía, avatares de la organización indígena comunitaria, los Fulni-O, lo sagrado del secreto, la construcción y defensa de la identidad en un pueblo indígena del nordeste brasileño, y ha sido profesor visitante en la Universidad de California de San Diego, ha sido becario de la Fundación Rockefeller, ha realizado residencias de investigación en Italia, y bueno, cuenta actualmente con la distinción nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pues, doctor, bienvenido. Pues la idea es que básicamente nos platique sobre los temas que investiga, las líneas que son de su especialidad, aunque ya con los títulos de los libros que tiene de autoría y coautoría, pues podemos identificar un poco su especialidad. Gracias por la invitación. Bueno, uno de los principales temas, yo empecé, como puede ver, hace mucho tiempo en la investigación, desde 1978, 79 hice por primera vez trabajo de campo entre los chatinos de Oaxaca, y en esa ocasión, en mis primeros trabajos, que fueron más de corte marxista especialmente, yo trataba de entender los procesos de descampesinización en la época, algo que había una tendencia muy influyente a nivel nacional para pensar qué estaba sucediendo en el campo, y predominaba la idea de que había un proceso a través del cual la gente en el campo se iba a proletarizar y iba a abandonar el campo, los campesinos se iban a acabar. Fui por primera vez a Panislahuaca en el 78. Más tarde regresé para hacer trabajo de campo para mi tesis de licenciatura, y uno de los problemas que me enfrenté durante mi investigación, mis primeros trabajos, fue el de ver que había algo más que no eran propiamente que no eran solamente relaciones económicas, ¿no? Que en estas comunidades había otros procesos y había otras circunstancias que era necesario también entender, y algunas de las cuales surgieron por las dificultades para hacer la investigación original, que era sobre el asunto económico. En esa época, hace casi 40 años, hace muchos años, una buena parte, el 98% de la población de Panislahuaca, el lugar donde hice ese trabajo, hablaba chatino. Y una de las dificultades para continuar con la investigación, pues, era la comunicación, ¿no? Además de eso, había procesos de cacicazgo y otros, y había algunas circunstancias muy curiosas en la zona. Era la época en la que el Estado mexicano, un Estado omnipresente y muy fuerte, muy autoritario, en Panislahuaca había una partida militar que estaba ahí. En esa época se decía, públicamente se decía, que estaba persiguiendo el narcotráfico. En realidad estaba
tratando de controlar a los grupos insurgentes que habían brotado en ese periodo, especialmente en Guerrero, y que también influenciaban esa zona. Y fue curioso ver que la gente que hablaba español eran los militares, el sacerdote, los maestros de la escuela. Y había un maestro que era un maestro bilingüe, el 90 y más del 90% de la población hablaba chatino y muchos de ellos eran monolingües. Tenía una escuela primaria, para entonces una escuela primaria de organización completa era una rareza en esas zonas, ¿no? Este es un pueblo grande, entonces tenía una escuela de organización completa con varios maestros y uno solo de un maestro indígena que era discriminado, que era que tenía menos privilegio, que trabajaba en circunstancias más precarias que el resto. Yo ahí me comencé a interesar en las relaciones que establece el Estado mexicano, con los pueblos indígenas. A partir de entonces, pues me interesó ver lo que en los estudios antropológicos se llaman relaciones interétnicas, ¿no? Son las relaciones que existen cuando hay grupos que se identifican a través de uno o más rasgos culturales. Lo étnico no se reduce a lo lingüístico, no se reduce a lo folclórico, lo étnico va mucho más allá, ¿no? Pero en el caso oaxaqueño y en el caso mexicano, para esa época, la diferencia cultural, además de existir, era una diferencia cultural que también implicaba relaciones de subordinación, relaciones de dominación. El Estado mexicano surgió, el Estado mexicano moderno, que se construye después de la Revolución del 17, pues surge con la idea de homogeneizar a la población. Uno de los principales problemas del país, decían los intelectuales de finales del siglo XIX y principios del XX, era la diversidad, era la pluralidad, lo que hoy en día uno puede ver como riqueza. En ese momento se identificaba como como un resabio, se identificaba como un lastre, etcétera, ¿no? Y desde el 17 en adelante, la política del Estado mexicano va a estar enfocada a tratar de unificar y de construir una nación una nación mexicana en la que la identificación fundamental fuera esta de la imagen del mestizo, el mestizo, que sería aquella población que hablara castellano como la lengua fundamental, que tuviera, y así se decía incluso en los tratados, la religión católica como la religión principal y una cultura hispana. Esa imagen de esas tres ideas que también surgen como oposición como una posición hacia el vecino que teníamos enfrente, un vecino muy poderoso, ¿no? Entonces un vecino que hablaba inglés, que tenía el protestantismo como religión y una cultura anglosajona que nos diferenciaba mucho. Entonces el Estado, tratando de fortalecerse interiormente frente a esta diversidad étnica, cultural, y fortalecerse también frente al vecino, impulsó esa idea, pero esa idea se convirtió en política de Estado, ¿no? Se convierte en una política en la que el Estado construye todo un arsenal de ideas para acabar con la diversidad, para acabar con la pluralidad. Uno puede ver especialmente a partir de los 30, 40 y hasta tal vez entrado el 50, que se crean varias instituciones
en el país varias instituciones enfocadas a la construcción de esa nacionalidad con una identidad única, una identidad cultural única. La antropología en México nace con este propósito, con el propósito de formar personas que pudieran ayudar en el proceso de la uniformidad de la población, ¿no? En los antropólogos de la época, con variantes, hay muchas diferencias entre ellos, pero Caso, Gamio, Aguirre Beltrán construyeron teorías enfocadas a la transformación de la sociedad mexicana, especialmente la sociedad mexicana rural, indígena. Términos que algunas veces que hoy en día son algunas veces satanizados, pero que fueron acuñados para entender esa diversidad y para entender su modificación, como los de aculturación, de asimilación, integración, etcétera, se acuñaron para eso. La antropología y la teoría antropológica, no solo antropológica, también los sociólogos contribuyeron a esto, fueron enfocados a tratar de uniformar al país, porque se pensaba que mediante ese proceso el país podía mejorar económicamente. Se pensó que el rezago cultural, el rezago económico se atribuyó a un supuesto rezago cultural. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero la explicación teórica de la época así lo veía. Entonces, desde esa época yo he estado enfocado a tratar de entender estos procesos que llevaron no solo a los políticos, sino también a los académicos. La academia misma construyó un arsenal que le sirvió a la política mexicana para implementar esas ideas de uniformidad, ¿no? Las disciplinas académicas se pusieron al servicio del Estado y construyeron esta multiplicidad de formas de orientar o de asimilar, como se decía, de integrar, de aculturar a la población que no compartía el ideal de mestizo que tenía la clase o los sectores que habían triunfado en la revolución del 10. Pues sí, es interesante porque entonces con este recuento histórico, digámoslo así, podemos entender cómo es que en algunos momentos las propias familias, y lo siguen haciendo en algunas comunidades, les han sugerido a las nuevas generaciones que abandonen, no es lo único, como bien lo mencionó, su carácter lingüístico, ¿no? Su lengua materna o originaria. Entonces se va entendiendo con esto que fue una política de Estado, pero además que se va arraigando también en la sociedad como una necesidad, ¿no? Y ligándolo a que aquellos que no están manejando o que no están integrados en esa nación con esta homogeneidad, pues son caracterizados con cierto atraso. De alguna manera usted lo podría ver como un asunto que, como que esta idea va reforzando la lógica de que aquellos pueblos que son indígenas, de alguna manera casi vemos natural que se les deje ciertas condiciones de carácter material, ¿no? O no sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, le sigo contando en esa línea. Sí. Esa política del Estado mexicano para homogeneizar, pues implementó muchas medidas. En algunos casos enviaron, como ustedes señalan como resultado de esta propuesta, enviaron a las comunidades indígenas gente para castellanizar, ¿no? Esa fue la idea, para que le enseñara a las personas que no hablaban español a que hablaran castellano.
Y en las escuelas se castigaba a aquellos que hablaban una lengua distinta al castellano. Se llegó a castigos bastante duros a que los que no cumplían con la norma de que en la escuela primaria se hablara solo el castellano. Esa idea, pues, no tuvo tanto éxito, y frente a los fracasos que tuvo la política indigenista, intentaron otras maneras. Una de las maneras fue incorporar a los propios indígenas al sistema educativo nacional. Y entonces surgieron los promotores, entonces formaron gente indígena, fueron a través del Instituto Nacional Indigenista. En caso de, hay un documento, un video, una película que hace la propaganda del INI sobre el primer centro coordinador indigenista que se estableció en San Cristóbal, y se ve cómo el centro indigenista promueve la formación de jóvenes indígenas. Los llevan a los internados, les enseñan español, les enseñan, los entrenan para que regresen a sus comunidades a acelerar este proceso de aculturación. Llegó un momento en el que decían la única manera de aculturar, la única manera de integrar es tomando lo mejor de las comunidades, así lo decían ellos, no estoy diciendo yo, la mejor de las comunidades indígenas y regresándolo para que cambien, ¿no? Esa propuesta tuvo éxito, y usted puede ver en términos de las cifras, las cifras son difíciles de manejar, pero el éxito se puede ver con cifras. 30-40% de la población a principios del siglo XX hablaba una lengua distinta al español, hablaba una lengua indígena. Hoy en día se ha reducido el número de hablantes de lengua indígena, no los indígenas, se ha reducido a 7%. El éxito de ese proceso fue notable si lo toma con esos indicadores. Bueno, no con la identificación, porque si va con la identificación y le pregunta a la gente quién es indígena y quién no es indígena, obviamente que le va a dar otras cifras, y el censo lo registra de esa manera también. Bueno, pero en ese intento de transformar, también fue una espada de doble filo, porque los propios indígenas se formó una intelectualidad indígena que comenzó a protestar y a cuestionar esa política que los estaba usando a ellos para cambiar la cultura de su gente, ¿no? En los años 70, en Oaxaca y en varias partes del país, hubo una gran cantidad de movimientos sociales en las zonas rurales, movimientos campesinos que demandaban la tierra, etcétera. Muchos de esos movimientos campesinos cambiaron sus estrategias en los años 80 e incorporaron demandas de carácter étnico. En Oaxaca, en los años 80 usted puede ver, en los 70 puede ver cómo hay una gran cantidad de movimientos y de acciones de recuperación de la tierra, y en los años 80 surgen organizaciones también muy organizadas, movilizadas en las zonas rurales, pero que demandaban la tierra, pero demandándolo ya con otro contenido ideológico. Se demandaba la tierra no tanto como un medio de producción, que como hubiera sido una demanda de clase, una demanda campesina, sino se demandaba la tierra como un derecho de los pueblos, porque ellos habían sido los pueblos originarios. Esa palabra se inventa mucho tiempo después, o surge mucho tiempo después, pero en ese momento se decía, es la tierra de los grupos indígenas, es la tierra de los indígenas, etcétera. Y surgen muchas organizaciones en México y en Oaxaca con este reclamo étnico, con esta identificación étnica. Surge entonces la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, surge el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, y surge la
UCIRI, la Unión de Comunidades de la región del Istmo, pero Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, y entonces ve cómo a las organizaciones se forman reclamando o tomando su afiliación regional, su afiliación étnica, ¿no? Dejan de ser, no es que dejen de ser, la demanda deja de ser puramente campesina, la demanda deja de ser puramente por la tierra como un medio de producción, para convertirse en una demanda en la que se incluye la tierra como un territorio. Se incluye las demandas históricas que van mucho más allá de la simple demanda de clase, ¿no? Y a partir de entonces, pues se va fortaleciendo en la población indígena va surgiendo un sector muy consolidado de intelectuales que van forneciendo ideas a la población indígena para reclamar derechos que les permitan mantenerse como tales, ¿no? Surgen en esa época, comienzan a formarse las agrupaciones y a formarse las demandas de derecho a la diferencia, del derecho a la mantención de la cultura, y uno puede rastrar eso hasta 1994 con el surgimiento del EZLN, que va a ser una manera de divulgarle al país que hay un sector de la población que demanda respeto a su existencia. Las organizaciones indígenas y las demandas indígenas ya estaban ahí desde los 80s en muchos lugares de México, pero el movimiento zapatista va a ser como un altavoz, y además da la cobertura para la organización nacional. Hay un periodo después de 94 donde estas organizaciones indígenas se aglutinan, surgen grandes frentes. Después la historia desafortunadamente es otra, pero en ese momento hay un gran movimiento nacional indígena que le reclama al Estado y al país el reconocimiento a esa diferencia. Eso va a traer pues modificaciones a las leyes, modificaciones en la manera de pensar, modificaciones en la población y en la forma también de ver y de actuar del Estado con respecto a los grupos indígenas, ¿no? Hasta llegar a 2001, en que el movimiento zapatista obliga al Estado a sentarse y establecer una serie de condiciones para que se modifique la Constitución. Desafortunadamente, esas mesas de diálogo se interrumpieron y esa propuesta quedó durante mucho tiempo, lo poco que habían avanzado quedó durante mucho tiempo congelado. En 2000 se descongela, va a la Cámara, desafortunadamente, la Cámara en 2001, cuando aprueban una reforma a la Constitución, el artículo segundo del actual artículo segundo de la Constitución, ahí se reconocen varios de esos derechos. Desafortunadamente hay cambios de palabras en ese reconocimiento que para los grupos indígenas, para la población indígena, para los pueblos indígenas, fueron cambios sustanciales y que muchas de estas organizaciones se mantuvieron en descontento con esa reforma porque anuló algunas de las ideas que estaban planteadas en los acuerdos originales. Finalmente quedaron como grupos de interés cuando originalmente estaba como grupos de derecho público, como lo que se pedía eran derechos para los grupos indígenas, sino que se les reconociera como como el interés del Estado. Pero digamos entonces la educación intercultural, que es uno de los elementos que se incrusta a partir de los acuerdos de San Andrés y que se integra en la Constitución, y a raíz de eso se
fundan las universidades interculturales. Digamos, desde su perspectiva, ¿se cumplen los derechos que se estaban demandando o no? ¿O hasta qué punto queda como un término medio, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha habido un cambio en la percepción, ha habido un cambio en la manera en la que se ha establecido la relación entre los pueblos indígenas, los grupos indígenas y el Estado, pero es un cambio en algunos casos, ¿cómo se dice?, cosmético, no es un cambio profundo, no es un cambio radical, no es una transformación real. El establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 2 de la Constitución se quedó como un enunciado, ¿no? Nunca se reglamentó. ¿No? Y en los, como dicen, en los detalles está el diablo, ¿no? Y entonces nunca se detalló de qué manera se iban a reconocer esos derechos a los pueblos indígenas. Se dijo, tienen derecho a la libre determinación, pero no se dijo de qué manera. Y el artículo 2 lo que hace es mandar a los estados, a las constituciones de los estados, que cada estado se hiciera cargo de darle piso a esa propuesta. Ahí hay una deuda histórica muy grande, deuda histórica legal muy grande con el pueblo. Hay una deuda histórica muy grande, histórica desde siempre, pero aquí hay un asunto legal que no se ha satisfecho y que está ahí, ni siquiera con lo que hicieron en 2001, pues, porque no se ha concretado eso. Creo que lo de las universidades interculturales y lo de... Yo no soy experto en eso, entonces me voy a atrever a especular, porque no soy experto en los asuntos de la universidad intercultural ni en la educación intercultural. Lo que sí le puedo decir es que es un proceso que venía desde antes y como propuesta del mismo Estado. La educación indígena fue una idea que tuvieron desde la política indigenista para formar a los indígenas. Esa educación indígena que originalmente tenía ese nombre, después por el trabajo de las organizaciones indígenas, entre otras del AMPIVAC, que era una organización de los promotores indígenas bilingües, allá en los 70s, 80s, que estaba en una organización formada dentro del Estado. Aún así, esa organización demandó que cambiara de educación indígena para educación bilingüe. Después se transformó en educación indígena bilingüe, después de indígena bilingüe multicultural y después indígena bilingüe intercultural. Yo le digo, especulando, creo que ese es como un proceso y un impulso desde el Estado, que no necesariamente ha sido una respuesta de las demandas indígenas de resultado del movimiento indígena. Pues vamos a tener que ir cerrando, doctor. Yo nada más me gustaría que pudiera comentar brevemente respecto a toda esta investigación, que son 40 años de dedicarse a la investigación. ¿Eso en qué forma lo articula en sus también cotidianidad de la docencia y el conocimiento también, que no solamente es un asunto de llevar a los estudiantes, sino que lo van planteando, digamos, actualizando, ¿no? También con ellos? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido, tanto en licenciatura como en posgrado? Bueno, en la licenciatura, obviamente que la licenciatura y el posgrado ha sido, son ideas que los estudiantes, varios estudiantes han seguido en sus investigaciones, pero creo que somos varios los investigadores que estamos metidos en este asunto y yo creo que la repercusión más que inmediata en las aulas ha sido también en el ámbito más general. Ya no llegamos a esta parte, pero como
con esas demandas de las que le he venido hablando, y en los estados, en Oaxaca tiene una concreción mucho más clara con todas las reformas que se hicieron al Código de Instituciones Electorales, donde los pueblos indígenas consiguieron arrebatarle al Estado un reconocimiento para sus normas internas, para que puedan elegir a sus autoridades. Pero eso, ¿cómo lo articula su práctica docente, doctor? Para ir cerrando. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo lo articulo a mi práctica docente? Bueno, los libros, los textos, los estudiantes los pueden leer y ver de qué manera los investigadores nos acercamos a estos problemas nacionales y locales, y de qué forma ellos pueden continuar investigando o contribuyendo para el conocimiento y un mejor entendimiento entre los humanos y entre los humanos en general y entre los mexicanos en particular. Exacto, eso. Pues eso era básicamente también lo que queríamos rescatar ahora, doctor. Le agradecemos el haber estado aquí con nosotros platicando esta especialización del estudio sobre pueblos indígenas en concreto, ¿no? En el caso mexicano y en el caso oaxaqueño todavía más. Pues esto es lo que los temas que abordamos dentro de este programa Ciencia en la Universidad. Los esperamos y espero que les haya agradado. Que pasen buen día.